Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores de nuestra lección divina en este 1 de febrero. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y así se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero una vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Igualmente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados, pues Jesús los ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy martes, el libro de Samuel nos ilustra cómo David perdonó a su hijo rebelde, así como Dios lo había perdonado a él. La misericordia divina, cuando es aceptada, se reproduce en el corazón de quien la recibe. En esta lucha a quien se debe combatir es al pecado, y el perdón es la mayor victoria. El Salmo contiene la súplica de David
que abre su corazón al Señor porque confía en su piedad y comprensión. El Evangelio de Marcos nos relata 2 milagros que llevan al desafío a la dureza de las leyes religiosas del tiempo de Jesús, puesto que las personas que lo necesitaban no debían ser tocadas. Una es impura porque sangra y no está limpia, la otra porque se da por muerta, y los muertos no deben ser tocados por un tiempo. Jairo es un hombre de poder y con un rango en su comunidad, pero su fe ante la presencia de Cristo y el amor por su hija lo hacen desechar su prestigio y se expone a las consecuencias sin importarle el riesgo. La mujer, por su condición de sangramiento constante, sufría la marginación social porque su aspecto no era limpio. Nadie le daba trabajo, sumida en el abandono y la miseria. Su desesperación la llevó a buscar cómo tocar el manto de Jesús, poniendo la esperanza en su corazón. Lo hace escondida porque temía que Jesús la despreciara también. Tanto Jesús como las dos personas necesitadas de Él juntan en un solo ramo valentía, amor y fe. Valentía porque todos se arriesgaban ante el mundo. Amor porque todos tenían ese sentimiento que los impulsaba. Y fe porque todos creían en el poder superior de Dios. Cuando traemos hoy a reflexión lo relatado por San Marcos, vemos que Cristo no se detiene a mirar quién tiene más o tiene menos, o cuál pecado es causa de arrepentimiento. Él solo está pendiente del que lo necesita y lo busca. Despertar a la hija de Jairo es para el cristiano despertar al llamado de Jesús. Así es de sencillo. Curar a la mujer avergonzada es perdonar sus pecados, que vuelve el alma impura. La llave está en el arrepentimiento y el propósito de renovarse. En el Evangelio todo está claro para el que busca. En todo está el amor y la comprensión de Cristo. Señor, despierta nuestros corazones dormidos. Danos valor para enfrentar lo que nos impida llegar a ti. Preguntemos, ¿buscaré a Dios como quien busca a un verdadero Padre comprensivo? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos seguir en paz.